Muy buenas noches, bienvenidos a Cueva No de Leyenda. En esta su emisión 22, si mal no recuerdo, y en este sábado que hace mucho frío. Ahora vamos a rescatar ese tema que ya les había comentado a muchos en las redes sociales acerca de lo que es la Virgen de Guadalupe, esa festividad que acaba de pasar hace un poco de tiempo. Así que arrancamos ahora con lo que es la historia de lo que es la Virgen de Guadalupe. Arrancamos. La veneración por la Virgen de Guadalupe, también conocida como la Virgen Morenita o simplemente la Morenita, que se celebra el 12 de diciembre de cada año, es uno de los elementos únicos del catolicismo en México. La Virgen de Guadalupe fue la figura clave para la aceptación de la religión católica por las poblaciones indígenas en México que mezclaron las creencias apostólicas romanas tradicionales con algunos elementos de las tradiciones religiosas indígenas precolombinas. La estrategia de la conquista. El fervor nacionalista de la España medieval se tradujo en la utilización de la fe católica que los conquistadores trajeron a las costas mexicanas en 1519 como una estrategia de la conquista. Los españoles vinieron con la misión de salvar las almas indias y buscar la conversión de cientos de miles de indígenas. Por eso, la fase inicial de la conquista española de México fue caracterizada por la destrucción de templos indígenas, conversiones forzadas y bautizos en masa. Las religiones existentes. La conversión a esta nueva y extraña fe no fue fácil. En esos tiempos, casi todos los grupos de indígenas de México adoraban un panteón de dioses principalmente asociados a varios aspectos de la naturaleza, como la lluvia, los vientos y el maíz. Para los aztecas, los dioses más poderosos incluían a Quetzalcóatl, el patrón de las letras y las artes, Tlaloc, el dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Los mayas en la península de Yucatán usaban una cruz asimétrica con piezas verticales y horizontales de igual longitud. La cruz maya todavía puede encontrarse en los pueblos de Yucatán. La iglesia ha permitido el uso de la cruz a través de los años, aun cuando sabía que los 4 puntos representaban a los dioses del viento, del norte, sur, este y oeste. Según el autor de Historia de las Religiones, los conquistadores europeos se encontraron con una miríada, es decir, una cantidad innumerable de deidades indígenas que tenía ya 1000 años y una tradición que combinaba la literatura oral con los códices y estelas y una singular mitología con bastantes puntos en común. Los dioses mayas, olmecas, chimúes, toltecas, teotihuacanos, aztecas e incas se parecían bastante entre sí y en ocasiones eran intercambiables. Los códices originales fueron destruidos. Los chamanes, es decir, antiguos sacerdotes de estas culturas visualizaron una mitología cosmogónica, una narración mítica que desea dar respuesta al origen del universo y de la propia humanidad, y la etiológica, la ciencia que estudia las causas de las cosas, para explicar los orígenes del universo, de los héroes culturales y civilizadores, el más famoso Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y de la vida material y espiritual. Este legado se registró en códices escritos después de la conquista, ya que los códices mayas que existían fueron destruidos por los religiosos, quienes pensaron que su influencia era negativa para su intento de conversión.
Las creencias se mezclaron con creencias cristianas que se reflejan en la manera en que hoy se realizan ciertas fiestas católicas y celebraciones en México y otros países de América Central y Sudamérica, donde estas poblaciones indígenas son todavía numerosas y conservan sus idiomas y tradiciones. Ahora vamos con lo que, ya después de ver la historia, ahora vamos con la leyenda de la Virgen de Guadalupe. La leyenda de la Virgen de Guadalupe tuvo su nacimiento el 9 de diciembre de 1531 en las afueras de la Ciudad de México. Había un chico que se llamaba Juan Diego y a él apareció la Virgen el 9 de diciembre. La Virgen le pidió a Juan Diego que construyera un templo en su honor. La Virgen quería que el templo llevara el papel de un sitio que protegería a los hombres que entraran y demostraría el amor y compasión que ella tenía para todos. Antes de empezar la construcción del templo, la Virgen de Guadalupe pidió a Juan Diego que llevara su mensaje al obispo Juan de Zumárraga. Pues lo cumplió, pero el obispo no lo creyó. Con la respuesta del obispo, Juan Diego volvió a las afueras del Tepeyac, donde la había conocido, y le dijo qué sucedió. La Virgen de Guadalupe no se quedaba satisfecha con la respuesta del obispo y le pidió a Juan Diego que intentara convencer al obispo de nuevo al siguiente día. La segunda vez, el obispo no rechazó el mensaje de la Virgen, pero para creerlo, exigió que Juan Diego demostrara una señal para comprobar lo que decía. Volvió a encontrar la Virgen de Guadalupe por la tercera vez y le dijo que había hablado con el obispo, pero quería una señal. La Virgen de Guadalupe le pidió que volviera a ver al obispo para que supiera que le mandaría una señal. El próximo día, Juan Diego estaba a punto de irse cuando su tío Bernardino se enfermó por la culpa de la peste. A causa de su tío, Juan Diego no se presentó a la Virgen de Guadalupe. Por la noche se fue a coger un sacerdote porque su tío había empeorado con respecto a su estado de salud. Después de coger al sacerdote, volvió al Tepeyac muy preocupado porque no cumplió la promesa que había hecho a la Virgen. Vuelve a ver al obispo para decirle que una señal viene. Juan Diego llevaba mucha vergüenza dentro de su alma y por eso cambió su ruta para evitarla. Aunque escogió otra ruta, la Virgen lo encontró. Al contrario de ser decepcionada por las acciones de Juan Diego, le prometió que su tío se recuperaría. Además de este mensaje, le pidió que buscara rosas y que las llevara al obispo como una señal. Mientras que Juan Diego regresaba a la Ciudad de México, donde se quedaba, la Virgen de Guadalupe apareció al tío y lo curó. Al tío, la Virgen le pidió que se presentara al obispo para que viera su recuperación tan rápida y le dijera que ella lo había curado. Juan Diego llegó a la Ciudad de México y explicó cómo la Virgen lo había curado y que era un milagro. A fin de su exposición, abrió su ayate, donde lo había colocado. Las rosas cayeron encima de una manta que estaba suelto. Las rosas caídas formaron la imagen de la Virgen de Guadalupe. Juan Diego había cumplido su promesa y la Virgen y su mensaje fueron aceptados por el obispo. Esta fue la leyenda de la Virgen de Guadalupe.
Y ahora vamos a comentar un poco acerca de todo esto, dado que aquí hay una gran vertiente en lo que son la historia y en lo que es la leyenda como tal, en la que es Juan Diego. Así que lo importante de todo esto es la gran fuerza que tiene la Virgen de Guadalupe con los mexicanos y con todas las personas que viven, en este caso aquí en Guanajuato, que acaba de ser la fiesta el 12 de diciembre. Sí estuvo con mucha gente, con mucha afluencia, y es una vieja tradición que se debe conservar más que nada por lo que simboliza. Y también, obviamente, porque nuestro pueblo es católico. Ahora también les recuerdo que están nuestras redes sociales, que es Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Cuevano de Leyenda. Igualmente también está lo que es nuestro canal de YouTube, en el que pueden ver todos los programas pasados, igualmente en las que están todas las leyendas. Así que ahora nos despedimos y nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de este tema tan extenso que es de la Virgen Morena. Ya estamos de vuelta con su programa Cuevano de Leyenda y ahora les voy a presentar este video muy interesante de la casa de Juan Diego. Este video muy interesante, ustedes lo van a ver, esta es una guía que dan ahí de todo el lugar, así que empezamos con este video. Mi nombre es Juan Manuel Martínez Merlos, actual responsable de este lugar, la parroquia de la Siempre Virgen María, Casa de Juan Diego. Me permito hacerles una atenta invitación a hacer este bello recorrido por este lugar. Porque precisamente en este lugar donde nos encontramos, bajo este piso, es donde se encontraron los restos de la casa de Juan Diego. Un recorrido muy interesante que les invitamos a que nos acompañen. Vamos. Nos encontramos en lo que son las ruinas de lo que fue la casa de Juan Diego. Las excavaciones de 1963 vienen a confirmar lo que de 1666 los más antiguos testimonios nos hablaban de que en este lugar vivió Juan Diego, uno de los 4 barrios que componen el reino de Cuautitlán, el barrio de Tlayaca. Este es. Y estas excavaciones nos vienen a confirmar que aquí vivió, que aquí fue donde pasó la vida Juan Diego. Nos encontramos en este momento, en esta parte que correspondería al baño. Al baño, esto es lo que sería una posible pileta, porque juntamente hacia la pileta, en esta parte de atrás, se encontraba el baño, y hacia este corredor nos llevaba hacia el fogón, el tecuili, muy familiar entre los indígenas, porque era en torno al tecuili donde se reunía la familia a contar las hazañas, a contar la historia de lo que sucedía en todos los alrededores. El material de la casa era de adobe, con algunas mezclas que le dieran consistencia. Era así como se construía esta casa. Por lo que se encontró, lo que se descubrió, es como nos damos cuenta que Juan Diego, naturalmente, pues no era de los pobres que no tenía nada, sino que como aprendió un oficio, tenía su trabajo, su cuarto de trabajo, el horno para cocer la cerámica. Toda esta parte es los hallazgos, la riqueza que hemos encontrado en este lugar, de la cual pues podemos disfrutar brevemente en este recorrido. Continuamos con nuestro recorrido en este hermoso lugar que fue la casa de Juan Diego. Junto a este pasillo, junto al fogón, encontramos lo que fue una puerta que se tapeó, que nos comunica aquella parte de lo que es el cuarto de trabajo. Junto a ese cuarto de trabajo está el horno donde se cocía la cerámica, Juan Diego como alfarero. Y también nos encontramos en esta parte donde lo que es el piso, que no es el techo de la casa de Juan Diego, sino es el piso de una segunda ermita que se construyó precisamente donde vivieron ellos, para que no se olvidara que aquí vivieron ellos. Porque hay una primera ermita que se encuentra a un costado, en una contraesquina de lo que fue su casa. Y también podremos admirar bellas piezas del siglo XVI, del siglo XV, que fueron objetos tanto de uso doméstico que se encontraron en este lugar de la cocina, como en el cuarto de trabajo, como también objetos de culto en esta primera ermita que podremos apreciar, ya que la segunda ermita es donde pasamos hace un momento, que pudieron apreciar la belleza de esta construcción pues de finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX.
Después de haber hecho nuestro recorrido por el interior de la casa de Juan Diego, donde vivió, ahora pasamos a ver esta maqueta hecha por el arquitecto Aldo Quintero, que juntamente con su tío, el licenciado Alberto Fragoso, pues estuvieron al frente de esas excavaciones. En esta parte fue lo que recorrimos nosotros, el interior de la casa, lo que era el baño, el temazcal, el horno, y sobre lo que fue su casa, sobre esta casa precisamente se construyó la ermita que hemos visitado, ¿verdad?, que es la segunda ermita, ya que respetando lo que fue su casa, se hizo una primera ermita en este espacio, que es donde nos encontramos en este momento, una primera ermita aproximadamente de 1532, donde se comenzó a dar culto a la Virgen María y donde se encontraron algunas ofrendas prehispánicas, que fue pues las primeras ofrendas del pueblo indígena a la Virgen de Guadalupe. Nos encontramos en uno de los momentos más importantes de este recorrido, que es entrar en contacto con aquellos objetos que se encontraron en este lugar, tanto de uso doméstico como de trabajo y como también de culto en la ermita junto a la casa de Juan Diego. Tenemos en orden aquí algunas de las piezas, no son todas, son algunas. Tenemos estas vasijas que se encontraron en la casa. Tenemos esto que naturalmente se usaba para los tejidos y los hilados, juntamente con el cultivo de la miel. Y esta ofrenda prehispánica, que es de las ofrendas más interesantes y más importantes, porque se piensa que fue la primera ofrenda indígena a la Virgen de Guadalupe en este lugar, ya que después de este acontecimiento se le consagró el lugar a la Santísima Virgen María. El barrio llegó a llamarse Santa María Tlayacac. Entonces, una ofrenda prehispánica, un collar de jade verde, juntamente con un pendiente que también tiene como compuesto coral. Tiene lo que es un besote, una orejera, un espejo de onis negro, dos flechas, una blanca, una negra. Después tenemos este saumerio, que se usaba para el culto, para el incienso indígena, pero después se empezó a dar uso para el templo aquí a la Virgen de Guadalupe en este lugar. Todos estos objetos aquí encontrados vienen a dar testimonio de la historicidad de Juan Diego, tanto de que él vivió en este lugar, como que también su vida, el perfil que podemos tener de Juan Diego como agricultor y también como artesano. Aquí vimos lo que es la casa de Juan Diego, personaje muy fuerte en la historia de la Virgen de Guadalupe, ya que, como lo vimos en la leyenda, él es el que va con los arzobispos y le enseña, con el arzobispo mejor dicho, y le enseña lo que es su ayate. Aquí hay un fuerte debate que dicen que no es ayate, que es una pintura, pero lo que sí estamos seguros es que es muy milagrosa la Virgen de Guadalupe. Les recordamos que están nuestras redes sociales para que puedan participar, y también están lo que es el WhatsApp o celular, en el que pueden mandar sus saludos, y también el teléfono del estudio, donde pueden marcar y mandar cualquier saludo y con gusto lo damos al aire. Ahora vamos con esta leyenda que se desprende también de estos milagros de la Virgen de Guadalupe, y este milagro en particular sucedió en Puebla. Así que vamos con este fragmento de esta leyenda. Allá en Tepeji de Rodríguez se dio un caso milagroso el día del temblor de 1999, pues en el penal que se cayó cuentan que en una pared quedó una Virgen de Guadalupe intacta en su nicho. No le sucedió nada, así dicen que fue, que se cayeron todas las paredes de ese penal, los techos, las celdas se derrumbaron, todo, pero nada le sucedió al nicho de la Virgen. Entonces, parece que la gente dio aviso al sacerdote de allá. Sería luego que anduvieron con el brete de que se la querían llevar allá a la Virgen a la parroquia, pero fíjese, nadie pudo moverla porque se hacía muy pesada y era imposible siquiera levantarla. ¿Qué le digo? Según contaron que eran varios hombres muy fuertes los que querían levantarla y ni así podían mover a la Virgen.
Hasta dijeron que iban a mandar una grúa para moverla. En eso andaban cuando llegó el arzobispo, la bendijo y decidieron dejarla ahí. No sé si le harían capilla o qué. Entonces se supo que ella se aquerenció en ese lugar y ya no se quiso ir. Y este es uno de tantos relatos que se cuentan de la Virgen de Guadalupe, así también como muchos milagros que también hay de por medio, milagros que cuentan de que aliviaron a un familiar y también de todas las mandas que se hacen también referente a la Virgen de Guadalupe. Un tema que da mucho de qué hablar y todavía nos quedan mucho todavía para seguir indagando en todo lo que es la Virgen de Guadalupe, con el cierto respeto que claro que se merece. Y les recuerdo que en el siguiente segmento tenemos las 10 cosas que no sabían de la Virgen de Guadalupe. Este top 10, muy interesante, así que no se lo pierda. Y les recuerdo que están nuestros teléfonos en el estudio, igualmente el WhatsApp en el que pueden mandar sus saludos y los damos con mucho gusto. Así que ahora nos vamos a comerciales y en un momento regresamos. Continuamos con este tema de la Virgen de Guadalupe y ahora vamos a ver este video también muy interesante de los ojos de la Virgen de Guadalupe. Este tema que ha causado mucho revuelo, dado que dicen que si se acerca mucho lo que es la vista al ojo, al párpado de la Virgen, se puede ver la imagen de San Juan Diego. Vamos ahora con esta investigación y regresamos. Un investigador internacional, experto en proceso digital de imágenes, decide investigar un posible misterio oculto en la imagen de la Virgen. Y en esos días, precisamente, en una revista salió un pequeño artículo donde se mencionaba que hacía muchos años se había descubierto un busto en los ojos de la Virgen, en la imagen de la Virgen de Guadalupe. En 1929, el fotógrafo oficial de la Basílica Guadalupana creyó percibir el rostro de un hombre en los ojos de la Virgen. 50 años después, se iniciaba la investigación para constatarlo. Yo empecé a ampliar a la Virgen y saqué unas ampliaciones inmensas de la Virgen, de todo el cuerpo, porque no sabía qué se podía encontrar. Fueron los sucesivos acercamientos a sus ojos los que revelaron lo imposible. En las manchas, sin forma aparente, podían reconocerse siluetas humanas. En las dos córneas aparecen las mismas personas, son 13 personas. La oftalmología denomina efecto Samson-Purkinje al reflejo de imágenes en las córneas, tal como si fueran espejos. El fenómeno, solo posible en ojos vivos, inexplicablemente se producía en las córneas de la Virgen de Guadalupe. Lo que estaríamos viendo con el descubrimiento es como si fuera una pintura o una fotografía del momento de la estampación. El acto de la milagrosa estampación virginal reunió a varias personas en la iglesia de Tenochtitlán. Y el estudio mostró una exacta repetición del momento en la córnea derecha de solo 8 milímetros de diámetro. Allí apareció el primero de los inconcebibles hallazgos: la figura de un indígena sentado. Un indígena que sería un sirviente que está casi desnudo, sentado con las piernas cruzadas. Los aztecas no usaban sillas, se sentaban en el suelo y usaban esa posición. El segundo descubrimiento fue aún más sorprendente. El rostro de un anciano de aspecto español podía ser identificado según los eventos de la historia guadalupana. Y hay una pintura con una cara muy parecida, que es el obispo Juan de Zumárraga.
Pinturas de artistas coloniales confirmaron el parecido con el rostro hallado. Y la credibilidad de la investigación se acrecentó en la siguiente revelación, también coincidente con las descripciones históricas. Hay otra persona que es un español que está muy cerca del obispo. Se sabe que el obispo no hablaba el náhuatl, tenía un traductor. Se sabe quién era, un señor González, Juan González. Al dirigir la búsqueda hacia el borde derecho de la córnea, se presentó un obstáculo inesperado. Se halló a una mujer de raza negra, cuya incomprobable presencia en el hecho de 1531 podía rebatir la hipótesis del trabajo. Y al cabo de un tiempo me llamaron por teléfono, un señor, me acuerdo muy bien porque me impresionó, me dijo, ya encontré a su negrita, así me dijo. Está en la historia de la Iglesia de México, por un padre Mariano Cuevas. Se narra de que el obispo le daba libertad a la pareja de esclavos negros que le sirvió mientras vivía en México. Y me dijo, ya hasta sé su nombre, se llamaba María. Todos los personajes dirigían sus miradas hacia un punto determinado, donde se encontró otro hombre con inequívocas facciones de indio. Su vestimenta permitió reconocerlo. Se había localizado a Juan Diego. Esta capa que cae, todo esto, sería la tilma y este sería el Juan Diego. El minucioso examen se extendió por 2 décadas, conmoviendo a la sociedad mexicana. Sin embargo, todavía quedaba un último descubrimiento casi imperceptible. En las pupilas de la Virgen, estampada en el ayate indígena. Hay una familia, es una pareja con 3 niños y 2 adultos más. Y incluso la madre carga a su hijito con el rebozo, como hasta ahora lo hacen las indias, ¿no? En todo, las indias de todo el continente, ¿no? El grupo familiar de 6 integrantes y conformando una nueva escena fue considerado un misterio dentro del misterio. Ya se pone uno a pensar por qué una familia en la parte más importante y la única conclusión que yo es como un mensaje que nos quiere hacer recordar la importancia de la familia, ¿no? En una época en que se está atacando tanto a la familia. La diminuta superficie de las córneas de la Virgen hace descartar que las 13 detalladas figuras hubiesen sido ejecutadas humanamente. En primer lugar, parte del estudio, como creo que ya le mencioné, fue tratar de encontrar una explicación natural. Y realmente no la pude encontrar. Entonces llego a la conclusión de que es un hecho sobrenatural. Los hallazgos en los ojos de la Virgen de Guadalupe se interpretaron como una nueva señal de divinidad. La fe se afianzó y los devotos que recorren kilómetros para estar con su Madre del Cielo se multiplicaron. Y este es el misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe. Aquí nada más hay que hacer una pequeña paréntesis de los términos que se utilizaron, que dijo una india, lo cual no es un término a mi manera de ver acertado. Se podría decir que el mejor término es indígena, dado que si hablamos de una india, estamos hablando de una india, de la India. En este caso es un indígena. Pero bueno, ahora vamos con este top 10 de las cosas que ustedes no sabían de la Virgen de Guadalupe. Las 10 cosas que no sabías de la Virgen de Guadalupe.
Número 1. La Basílica de Guadalupe se convirtió en el segundo templo más visitado del mundo, solo detrás de la Basílica de San Pedro en Roma, después que el Papa Juan Pablo II nombrara a la Virgen de Guadalupe la patrona de América durante su visita a México en el año de 1999. Número 2. De acuerdo a encuestas realizadas por la GCE, el 29% de los peregrinos que van a la Basílica de Guadalupe colocan una veladora como muestra de fe hacia la Virgen. Número 3. No hay estadística que muestre cuántos fieles hay en el mundo de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, durante el Mundial de Sudáfrica en el año 2010, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, le llevó el trofeo de la Copa Mundial a la Virgen de Guadalupe como muestra de agradecimiento. Número 4. Se estima que 6 millones de mexicanos van a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre. Sin embargo, con base a datos de Caleidoscopio, el grupo de periodistas independientes y académicos, solo el 40% de estos fieles va a misa todos los domingos. Número 5. La imagen de la Virgen de Guadalupe que se exhibe en la basílica, producto del milagro de las apariciones, no habría quedado plasmada como la mayoría piensa en el Cerro de Tepeyac, sino que en el Palacio Arzobispal, esto es, frente al Palacio Nacional. Por supuesto, esto es parte de la batalla permanente entre la fe, la historia y la ciencia, por lo que no hay una verdad absoluta. Número 6. A pesar de que los fieles consideran que la morenita es mexicana, su nombre es árabe, no indígena, y significa río de lobos. Número 7. De acuerdo a encuestas realizadas por la GCE, 8 de cada 10 mexicanos celebran el culto a la Virgen de Guadalupe. Número 8. Se estima que solo el 47.4% de los creyentes de la Virgen de Guadalupe han recibido algún favor de la patrona de América. Sin embargo, con base a datos de Caleidoscopio, las mujeres tienen mayor prevalencia, pues 6 de cada 10 asegura haber recibido algún milagro. Número 9. Con base en encuestas de GCE, el 87.3% de la población en México conoce que se celebra el día 12 de diciembre. Número 10. En el año 2003, Rodrigo Vera, periodista de la revista Proceso, informó que la Virgen de Guadalupe ya no pertenece formalmente a los mexicanos, puesto que la Basílica de Guadalupe vendió en exclusividad sus derechos de propiedad a la empresa Biotran, dedicada a la transferencia de dinero entre México y Estados Unidos. Habría sido el rector de la basílica, Monseñor Diego Monroy Ponce, quien vendió en $12.5 millones la exclusividad de la imagen a María Teresa Herrera Fedic, representante en México de la transnacional. En dicho artículo, el periodista menciona que ambas partes celebraron el contrato el 31 de marzo del 2002 en la Ciudad de México. Ahí se estipula que Biotran es la única empresa que puede comercializar mundialmente y por un periodo de 5 años no solo la imagen de la guadalupana, sino también la de San Juan Diego. Biotran, recalca el contrato, puede utilizar la imagen de la Virgen en carteles, estampas, chamarras, encendedores y todo lo que se le ocurra. Además, la basílica se comprometió a que cada artículo fuera bendito por el rector Monseñor Diego Monroy Ponce. No se sabe si el contrato se renovó después de cumplirse los 5 años estipulados, si se dio a otra entidad o si se celebró de nuevo. Qué interesantes estos 10 puntos de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Ahora ya terminamos con este tema de la Virgen de Guadalupe que sin duda da para mucho más, pero lo continuaremos en otra situación. Ahora nos vamos a cortes comerciales y les recordamos que están nuestros números donde pueden mandar sus saludos y con gusto los mandamos. Regresamos.
Bienvenidos de nuevo a Cuevano de Leyenda. Ya estamos en el último segmento de su programa. Ya terminamos lo que es el tema de la Virgen de Guadalupe y ahora vamos con una leyenda local que se llama la leyenda del Padre Jorgito. Esta leyenda 100% guanajuatense, ya que muchos me decían que ya no pasábamos contenido local, que ya no pasábamos nada de Guanajuato. Pues ahora tengo esta leyenda, espero que les guste y en un momento regresamos. Así que arrancamos. ¿Qué persona vecina de estas tierras no sabe quién fue el sacerdote humilde y ejemplar que por muchos años administró el templo de San Sebastián en el barrio de La Pastita y en el Puertecito, así como en todo Guanajuato? Fue muy estimado. Es un caso de bondad que se impone sobre los demás. En ese histórico templo cantó su primera misa y ahí vivió por muchos años, hasta que la muerte le ofertó su descanso el 2 de julio de 1941, después de 83 años de peregrinar por todo este Guanajuato y de bendecir a todos sus fieles. Allá en los años en que había el colegio de Santa María, en Valenciana, hizo los estudios sacerdotales y fue discípulo del padre Amezquita. Si faltara un motivo más que añadir a sus muchas virtudes, bastará recordar que los mineros le querían entrañablemente con la veneración que solo se tiene para un verdadero padre. Su elevado espíritu tuvo el privilegio de los elegidos vivir en el mundo, pero por encima de con esto queremos decir que fue humano, pero que su espíritu, así como el aceite flota en el agua, supo mantenerse por encima de las vulgares tentaciones de la carne. Siendo un hombre grande, tuvo múltiples anécdotas. Practicaba la fe de Cristo con sencillez y lealtad conmovedoras, tanto así que su confianza en los demás llegaba a la inocencia. Las puertas de su casa estaban abiertas a toda hora y para todo el que quisiera entrar. Una vez, alguien, por probar esa confianza, gritó cerca de él: «Entraron a su casa y lo robaron, padre Jorgito», a lo que él respondió: «Déjalos, han de tener necesidad». Aún más, sobre su mesa, dejaba siempre monedas y otros objetos por si alguien los necesitaba. Otra ocasión, preparando las fiestas de su templo, para el 20 de enero, allá en los tiempos de la Revolución, hubo un jefe más ambicioso que otros, quien, al saber que el padre Jorgito guardaba sus ahorros, lo mandó llamar para preguntarle cuánto tenía. El sacerdote contestó: «No sé». «Pues lo que sea», agregó el militar, «tráigamelo». Grande fue la sorpresa del soldado cuando momentos después el ministro de Dios regresaba con un paliacate rojo lleno de monedas de cobre y lo puso sobre la mesa que hacía las veces de escritorio del jefe. Este montó en cólera, creyendo que se burlaba de él, y con palabras soeces fustigó al padre, pero sin alterarse le dijo: «Es lo que yo junto de mis limosnas, no se sorprenda que sean centavos sueltos y monedas pequeñas». El militar, cosa rara en aquellos tiempos, se conmovió ante la sinceridad de aquel hombre, y no solo no dispuso del dinero, sino que ordenó que se entregara al sacerdote una caja llena de billetes, agregando: «Tome esto para sus fiestas». Cuando el conflicto revolucionario subió de punto, llegando hasta la persecución del clero y la prohibición del culto, el padre Jorgito no tuvo empacho en vestir el overol del obrero y trabajar en la mina como un peón. Lo intentó, pero el señor Huanqui le dio salario, sin permitirle sujetarse a trabajos rudos. Otras anécdotas revelan la grandeza espiritual de este auténtico representante de Cristo en la tierra. A su muerte, el pueblo en masa,
Con lágrimas, acompañó al sacerdote hasta su última morada, sin resignarse jamás a haber perdido al consejero, al benefactor de los pobres, al paternal sacerdote que dejó un sitio en la historia y en la leyenda de este Guanajuato sempiterno. Ojalá que regresaran esos tiempos y que el espíritu de la iglesia, que es el de ayudar a los pobres, volviera, dado que ahora pues se ve mucho eso de que los padres son ostentosos y se ve que en realidad las religiones ahora lo que hacen nada más es motivar lo económico. Sí es una muy buena leyenda de lo que es en esencia un padre. Ahora les quiero desear de parte del Cubano de Leyenda una muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Nosotros regresamos hasta Año Nuevo, o sea, hasta enero, regresamos nosotros el 4 de enero. Así que muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por estos 4 meses que nos han brindado y regresamos el 4 de enero. Muy buenas noches, hasta pronto.